Buenas tardes, don Nelson. Hola, buenas. Le agradezco que me haya concedido esta entrevista. Y bueno, usted es profesor de Derecho Procesal Penal y de Derecho Penal. Desde su ángulo, vamos a tratar de ver ahora qué es lo que es el tema en general de lo que es la nulidad procesal. Y en específico en el campo civil, para terminar después en la nulidad procesal penal, que sería como base del nuevo recurso de nulidad que ha instaurado la reforma procesal penal. En primer término, me gustaría saber qué es lo que es la nulidad procesal penal. Sí, yo partiría, antes de hacer un bosquejo de lo que es la nulidad procesal penal, hablaría sobre lo que a mi modo de ver es importante para los efectos de elaborar una teoría de la nulidad. El tema de la nulidad, tanto lo que se trata en el mundo civil como lo que se trata en el mundo procesal, está siempre ligado a dos grandes hitos. Uno, el hito formal, las instituciones, la estructura, y otro, el hito de fondo, que podríamos llamar aquellos vicios profundos que invalidan determinados actos. A partir de esa visión, esos dos planos, el tema de la nulidad puede ser abordado. La esencia de la nulidad es la idea de invalidación, de declarar írrito, no válido, declarar como que un acto en sí mismo no tiene plena vigencia, plena eficacia. Sus efectos, en definitiva, si se han producido en virtud de la nulidad, se retrotraen dichos efectos. O si no se han llegado a producir, no tendrán ningún efecto hacia futuro. Es decir, la concepción clásica, la concepción más acabada y elaborada de lo que es la nulidad es la invalidación. Como decíamos, la invalidación, que a partir del derecho romano adquiría determinado perfil, por un lado, la denominada invalidación injudicando y la invalidación improcedendo. Son los dos tipos de invalidaciones que van generando que en los actos jurídicos, y en particular en los actos jurídicos procesales, se vayan decantando. Esa es lo que pudiéramos llamar la estructura, el esqueleto del concepto de nulidad. Una teoría de la nulidad no puede, cualquiera sea, no llevar esos elementos. Ha habido una serie de autores que han tratado de el aspecto esto de la nulidad, enfocarlo, darle perspectiva distinta. Hay un autor uruguayo, Barros de Ángeles, que es muy moderno, el cual emplea que a partir de una teoría muy organicista trata de atacar el fenómeno de la nulidad a partir de una visión organicista, pero no ha tenido mayor efecto. Por lo tanto, sus esfuerzos al respecto no han producido lo que se pretendía. Obviamente que el concepto de nulidad, esta forma de modelaje de la vigencia de los actos en sí mismos y la elaboración de la teoría, parte de los elementos, obviamente, del acto jurídico y del acto jurídico procesal trasladado ya al mundo procesal. Como sabemos, el tema en el mundo procesal, aquí se nos van produciendo una serie de círculos concéntricos que se van topando. Uno de los círculos, obviamente, concéntricos que se topan es el mundo del derecho procesal civil con el mundo del proceso penal. Es decir, hay puntos que se superponen, pero hay puntos a la vez que no se superponen, que son de distintas facetas. Y por lo tanto, estas instituciones, como sería la elaboración de una teoría de la nulidad, implicaría que tienen puntos en común, pero también tienen puntos que se diferencian en el plano de la nulidad procesal y en diversos otros planos. Es decir, existiría una nulidad procesal civil que tendría elementos comunes con una nulidad procesal penal, pero a la vez tendría elementos diferenciadores por razones de la naturaleza de las instituciones y por el mundo mismo y por las disciplinas que son. A su vez, el mundo procesal penal también tiene un factor que tiene gran influencia sobre él, que es la superposición con el mundo penal. Es como la moderna teoría procesal penal alemana, que siguiendo la escuela alemana, en Alemania el proceso penal no se enseña en el mundo procesal, sino que se enseña a partir del mundo penal. Y eso implica una serie de influencias distintas, incluso las instituciones formativas o los principios formativos son distintos en el enfoque. El factor casuístico en el derecho penal alemán es muy fuerte, y ese ha influenciado enormemente también a las escuelas
española, la escuela barcelonesa del derecho penal o la escuela madrileña del derecho penal se han visto influenciadas por esos factores. Bueno, con esos elementos, en ese contexto, podemos recién empezar a pensar en una teoría sobre la nulidad, como el acto írrito, como decía, como el acto invalidante, porque no se ha cumplido determinados fenómenos o requisitos que son predeterminantes hacia un efecto. Y eso existe la nulidad de fondo y la nulidad de forma. Y de ahí surge una serie de variantes que se pueden ir elaborando. Ahora, a partir del mundo de las nulidades procesales, obviamente que las nulidades procesales civiles siempre han estado más elaboradas que las nulidades procesales penales, sobre todo en aquellas materias del formalismo propiamente del proceso en sí. El proceso civil, su formalismo y su influencia ha tenido gran raigambre a partir incluso del denominado proceso formulario del derecho romano y recogido después por la gente que elaboró un derecho procesal precientífico, ¿sí?, previo a los autores que le dieron cierta característica científica al derecho procesal. Ahora, ¿dónde influye ese factor en nuestras instituciones actuales? Obviamente que el proceso civil y la nulidad que incide en él tiene, como señalábamos, muchos puntos de confluencia con el proceso penal, pero también tiene elementos diferenciadores, lo que es el interés en uno u otro procedimiento. Sabemos que en el proceso civil el papel vinculante que hace el tribunal está muy ligado al interés privado que manifiestan las partes en su consecución. La ritualidad, que es un procedimiento en los efectos que va produciendo las partes en determinadas circunstancias, y la ley así lo permite, y nuestro Código de Procedimiento Civil es bastante explícito al respecto, permite que esa ritualidad o factores que podrían ser propios de una nulidad formalista puedan ser subsanados, e incluso genera, a partir incluso desde la época de la dictación de nuestro código, factores como la convalidación y otros elementos que van permitiendo de alguna u otra manera que actos que tienen algún viso de nulidad o algún indicio de nulidad puedan ser convalidados por las propias partes. En definitiva, el factor de interés, y ahí donde juega también un papel preponderante toda la teoría del interés de Hering y sus seguidores, donde el factor interés de las partes es fundamental. En cambio, en el proceso penal vemos que la nulidad surge como un fenómeno de interés, llamémoslo de interés público, o más bien de orden público, donde factores de distinta envergadura en nuestro antiguo proceso penal, que aún está vigente en la región metropolitana y algunas regiones de nuestro país, el factor de nulidad es recogido por la casación. Y ese factor de casación no es la nulidad como tal, solo debe ser acogida en casos muy puntuales. Ahora, ¿qué pasa con el nuevo proceso penal? Para recoger tu segunda pregunta. En el nuevo proceso penal, a partir del artículo 372 del nuevo Código de Procedimiento Penal, se recoge el recurso de nulidad. ¿Y qué dice el artículo 372 del Código Penal? Que la nulidad como fenómeno es más amplio que un recurso de casación. Es decir, nosotros podemos, y vamos a ver incluso en las causales del artículo 373 y 374, donde se habla incluso de los motivos absolutos de la nulidad, es decir, nos están hablando de una nulidad que es imposible de subsanar, es decir, es imposible de convalidar. En ese sentido, nuestro nuevo Código de Procedimiento Penal y nuestra nueva institucionalidad en el juicio oral hace que que la nulidad procesal en materia penal tenga esas características tan propias. Es decir, de partida no es convalidable. Ahora, ¿a qué principio, a qué hito filosófico, a qué institución va ligada ese factor? A uno muy importante,
La esencia del nuevo procedimiento penal es recoger toda una teoría de los derechos humanos que viene a partir de la Comunidad Económica Europea y que se inserta en nuestras modificaciones de los procedimientos. Es decir, lo que estamos señalando es que un derecho procesal penal y un derecho penal garantista, que es el que lleva a que se desarrolle una serie de instituciones, presionan de tal manera para que nuestras legislaciones recojan dichas instituciones y le den fuerza. Es decir, todo lo que es derechos humanos del imputado, todo lo que son derechos humanos incluso de la víctima, lo que son un factor de garantía, de garantías constitucionales, debe ser recogido necesariamente por esta institución en materia procesal penal. Y esta nulidad procesal penal adquiere estas características y esta forma de enfoque a partir de eso, es decir, los derechos humanos en el proceso penal. Y eso recogió, los derechos humanos en el sentido de una teoría de los derechos humanos, en un sentido muy distinto a plantearlo como un tema genérico. Los derechos humanos recogidos dentro, entre los sujetos que participan en un proceso penal, el imputado, ¿cierto? El sujeto que está sometido a juicio oral, el detenido. Ese sujeto está revestido de una serie de características que en el antiguo proceso penal no las tenía. ¿Y a dónde va a ser? A la protección de ese derecho garantista. Y es por eso que por primera vez surge la nulidad procesal a partir de una prueba que sea obtenida fraudulentamente, de instancias de consecución de prueba sin haberse cumplido estos factores garantistas. La dictación de una sentencia con todo un proceso írrito o nulo a partir de una serie de elementos que no son consustancialmente reales. Es decir, la nulidad procesal penal adquiere, por lo tanto, en esta faceta, un resguardo de estos derechos humanos en el proceso penal. Esa es la visión que hay que tener a partir de este proceso penal. Esa es mi opinión al respecto. Bueno, como segunda pregunta, ya que usted ha englobado un montón de materias tan interesantes y tan importantes y destacables de este nuevo sistema procesal penal de enjuiciamiento, me gustaría ahora saber, desde su ángulo, las características que usted ve de este sistema de nulidad procesal en el nuevo Código Procesal Penal. Ya. Primero hay que señalar que el Código Procesal de Procedimiento Penal, o Código Procesal Penal, que está empezando a regir en nuestro país, tiene una serie de factores de modernidad que son propios de la legislación. La modificación normal de las distintas instituciones, la modificación de los códigos, la modificación de las leyes, siempre tiene una implicancia o una razón de ser que está más atrás y que es en la causa profunda. Son problemas que se presentan en la sociedad, son vacíos que se encuentran, son crisis que se van presentando. Hace muchos años que se debatía en nuestro país de que con el fenómeno de la posmodernidad como fenómeno social a nivel mundial, junto con la globalización, había un elemento que era que las diversas instituciones del Estado, la institucionalidad estatal, se va adecuando. En nuestro país, a partir de la crisis del año 73 y de la Constitución del 80, se empiezan a modificar diversas formas de la institucionalidad del Estado. La economía, a fines de los años 70 y de toda la década del 80 y del 90, desarrolló un gran impulso, y todo lo que era materia económica y todo lo que era materia financiera, nuestro país logró bastante progreso hasta el año 1997. En materia del poder legislativo, cuando la democracia vuelve en el año 90, se produce una adecuación de este poder y una modernización de este poder legislativo. Y empieza a fluir una forma distinta de entendimiento a través de pactos políticos. Lamentablemente en materia judicial, aun cuando se vivió una crisis, ha sido el poder más refractario y más lento en su adecuación de modernidad o posmodernidad. Es decir, en sus mecanismos
de modernización han llegado a ser demasiado lentos para adecuarse al mundo moderno. Y seguimos viendo instituciones como muy obsoletas, como son el secreto del sumario en materia procesal penal, ¿ah? La falta de acceso a las pruebas en los sumarios, un sistema probatorio rígido con mecanismos de prueba muy específicos, medios de prueba que señala el antiguo Código de Procedimiento Penal, la forma de la sentencia, el no respeto de la bilateralidad de la audiencia, sobre todo en lo que es el sumario, cómo se repetía el autoprocesamiento después casi textual en el auto acusatorio y en la sentencia. Por lo tanto, uno ve que en esa adecuación, en especial en materia penal, no existían los medios, y es por eso que en este mecanismo de una reforma profunda, donde se cambie desde un sistema inquisitivo a un sistema dispositivo y garantista, permitirá un mejor acceso a la justicia y además una justicia más eficaz y más expedita. Obviamente que va a haber un periodo de transición entre el viejo y el nuevo sistema que siempre existe en todo cambio social, político, económico y jurídico. El nuestro es un cambio jurídico que requiere esta adecuación o transición. De tal manera que pensar que este va a ser un cambio brusco y de un día para otro se van a solucionar los problemas, no, pero sí va a significar una vía de escape a esta gran presión sobre el mundo judicial. Siempre, en todo periodo de cambio, existen defensores y retractores de este fenómeno. Y es por eso que vemos opiniones encontradas, pero el cambio ya partió. Y cuando un cambio de esa parte, es muy difícil poder volver atrás. Ahora, en particular, sobre la nulidad y el recurso de nulidad en el proceso penal, obviamente que es muy legítimo su existencia y su forma como está desarrollado, aun cuando podría haber sido mayor. ¿Qué implicancias tiene? Tiene implicancias, obviamente, en los mecanismos de adecuación. Es decir, la nulidad va a significar como una especie de rayado de cancha sobre el tema de las garantías en favor de todos los sujetos que participan en el proceso penal. Todos los sujetos. Aquí muchos factores que antes tenían incidencia muy fuerte, en el nuevo proceso penal no van a tener esa incidencia. Se supone que en una audiencia va a ser resuelto todo, que la prueba va a ser muy concentrada, que la prueba va a ser directa, que va a haber mecanismos para que la verdad, que es la que busca este tribunal oral, le sea más asequible al tribunal oral y no esté mediatizada ni por funcionarios, ni por actuarios, ni por peritos, ni nada. Es decir, aquí los tipos que adquieren la convicción son aquellos que van a fallar. Ahora, los roles aquí, recogiendo la experiencia española, la experiencia alemana y de algunos países sudamericanos, las grandes dificultades que se han enfrentado a los procesos de reforma de lo que es el proceso penal es la adecuación de instituciones que son muy importantes. Una institución muy importante, el rol que cumple la Fiscalía y su relación con la policía. En la antigua Alemania, cuando estaba dividida Alemania, hubo mucho conflicto entre la policía y los fiscales, porque los fiscales delegaban muchas funciones en la policía. Ese es un fenómeno que pasa en el actual proceso no reformado, donde se entregan esta orden de investigar y el juez prácticamente se entiende y solo se limita a recuperar los resultados y ver cómo ha funcionado. No tiene un rol investigativo. En cambio, aquí hay que enseñarle a los fiscales que ellos son los investigadores, que ellos conducen, que ellos son los responsables, que ellos tienen que responder de su investigación, que ellos son los que toman la iniciativa, son los que corren riesgo, son los que hacen tal o cual cosa. Es decir, no la entrega de una orden de investigar, no señalar, mire, tal cosa. Ni tampoco ser restringido absoluto a generar un cometido. Y el segundo gran rol que en este nuevo proceso penal que van a jugar es la mentalidad, cómo se enfoca por parte de los jueces de garantía todo lo que es el manejo estructural de la investigación. Es decir, un juez de garantía que no tenga los criterios suficientes va siempre a restringir al fiscal y va a significar que la investigación también se acote. Esos son dos grandes problemas
son los que se han visto en otras experiencias comparadas. El resto de que un sistema es mejor que otro, obviamente no cabe la menor duda que el sistema reformado es muchas veces mejor que un sistema antiguo, porque está recogiendo, aparte de las tendencias modernas, está recogiendo principios fundamentales, principios de derecho humano, principios garantistas, principios de reconocimiento de determinados hitos, es decir, el reconocimiento de la dignidad humana, porque aunque sea el delincuente más grande, que sea el ladrón más grande, que sea el estafador más grande, el tipo sigue teniendo dignidad humana, no la ha perdido. ¿Ah? La sociedad se encargará de él, la sociedad le aplicará un castigo, pero de acuerdo a una normativa, es decir, no prejuiciado, no estigmatizado, no con sentencia antes que le hagan el juicio. Esa es la gran diferencia entre el juicio del sistema antiguo y el sistema actual. En el sistema antiguo, donde existía un sumario y un plenario, el juez prácticamente cuando el tipo ya lo pasaba a plenario lo tenía condenado. En el nuevo sistema no, porque el tipo que lo va a condenar y lo va a sentenciar va a ser un tipo que recién lo va a conocer cuando ya se acabó la investigación, que no tiene ningún conocimiento sobre la investigación, que no tiene ninguna implicancia, que no sabe del tipo anteriormente. Solo llega, a él le presentan esta visión. ¿Y qué rol juega ahí la nulidad procesal? El resguardo de la institucionalidad. Si la nulidad procesal en materia penal no solo es una nulidad injudicando, es decir, ni improcedendo, es una nulidad, digámoslo, de mayor envergadura que la nulidad procesal civil. Ayuda a mantener esta institucionalidad. Sobre todo, una gran incidencia, sobre todo en materia de pruebas. Si las pruebas son chuecas, si las pruebas han sido adulteradas, si las pruebas no han cumplido los requisitos establecidos de respetar que el defensor tenga conocimiento de ello, que haya posibilidades de retractarla, de objetarla, ese procedimiento va a ser nulo. No se va a permitir, como ocurre en la actualidad, estos errores judiciales, es decir, va a ser mucho más difícil llegar al error judicial, porque va a haber un sistema de revisión y de mecanismos de control mucho más fuerte. Es decir, ese es el esquema de la nulidad. Es decir, la nulidad procesal en materia penal está muy ampliada a ese concepto, a la mantención de esta institucionalidad nueva. Sirve para ayuda a este. Bueno, para concluir esta entrevista que gentilmente me ha dado don Nelson, y ya que ha tocado puntos tan interesantes de lo que era el antiguo sistema inquisitivo y el nuevo sistema ahora acusatorio y dispositivo, usted tocó el tema del imputado, de aquel ser que es despreciado por la sociedad, una lacra. Actualmente en Chile se ha derogado la pena de muerte, están saliendo constantes leyes que van modificando esta tipología penal. Me gustaría saber, con relación a eso, tomando como base estos conceptos, ¿cuál es su visión a futuro del derecho procesal penal? ¿Esta reforma contribuye a esta humanización del delincuente, humanización del proceso? Por supuesto, es un fenómeno de modernidad o incluso de posmodernidad que es la tendencia actual, en el sentido de que cualquiera sea el sujeto, cualquiera sea la participación que haya tenido en un delito, el imputado siempre va a tener sus derechos humanos perfectamente completos. Aquí no se le va a cercenar a derechos humanos, excepto aquellos que expresamente aparezcan susceptibles de restringirlos, como serían la libertad, como serían la movilidad, para tener el sujeto radicado donde se va a realizar el juicio, y una serie de otros elementos. Por lo tanto, mi visión al respecto es sencillamente de que el proceso penal cada vez se va a ir adquiriendo nuevas connotaciones. Yo, seguramente por mi deformación de ser un hombre que se dedica al derecho penal más que al proceso penal o al procesal en general, creo que hay un fenómeno, y es el que pasa en la casuística y en la dogmática alemana, en el sentido de que autores como Hassemer o Jeschek han planteado la reabsorción del proceso penal por el derecho penal. Es decir, como señalábamos hace un rato, en Alemania nadie enseña proceso penal sin no ser penalista. Esto es como en el mundo del psicoanálisis. Nadie que no ha sido titulado de psicoanalista puede psicoanalizar. Yo creo que va a haber una reabsorción del proceso penal por el mundo penal. ¿Por qué lo digo y con qué afirmaciones planteo esta tesis?
la planteo con la siguiente afirmación. El mundo penal es muy distinto al mundo civil. Tiene una inmediatez distinta, tiene una formalidad distinta, tiene un interés social distinto, tiene una forma de incluso enfoque distinto. Que uno lo ve, este es penalista, este es civilista, este es comercial, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta reabsorción del proceso penal por el mundo penal tiene otra. Esta idea de reforma que se empieza a incoar en nuestro país genera una especie de espolón que quiebra una estructura, este cambio en el proceso penal. Y a raíz de ese cambio, bueno, se ha creado el foro penal, se han creado comisiones de estudio de reforma del Código Penal. Ahora viene la reforma, la segunda gran reforma que está planteando el Ministerio de Justicia, que es la reforma de menores, donde se van a generar tribunales especiales para menores con un juicio oral, donde se van a garantizar los derechos de los menores. Seguramente se va a bajar la edad de imputabilidad o va a cambiar un sistema, etcétera, etcétera. Depende cómo salga estructurado eso. Pero el trasfondo donde a lo que voy yo, este cambio profundo es de que el enfoque del tema procesal penal no puede ser, y ahí soy irrestricto, enfocado como un tema procesal, es como un tema de fondo. Es decir, para hablar de proceso penal hay que hablar de delincuente, no puedo hablar de parte en el juicio. Para hablar de proceso penal, de fiscal, tengo que hablar del fiscal en materia penal, tipo que sea un tipo de conocedor del mundo penal, y se ve, para hablar de defensoría penal, tiene que ser tipos que sepan derecho penal. No bastan procesalistas, no bastan procesalistas para ser fiscal. Incluso lo hemos notado en los exámenes que le toman a los postulantes. Los postulantes son exámenes en un 80% temas penales. Si tú analizas las instrucciones que ha dado el fiscal nacional, creo que van en la 80 y tanto, 90 y tanto, 2/3 son temas de fondo penales. Por lo tanto, ¿qué se está produciendo? Se está produciendo esta fenómeno. Si tú te estás involucrando en este mundo penal, y esa forma de involucrar implica todo lo que es el mundo penal, es decir, principio de legalidad, principio de dignidad, principio del mínimo sancionable, es decir, ojalá los menores delitos posibles sean sancionables, todo el resto que sean delitos negociables o transables entre la fiscalía y el defensor, etc. Este mundo penal adquiere otra connotación. Hace muchos años, por ahí la década, fines de la década 60, 70, se habló de la crisis del derecho penal, en que autores plantean, no, mira, aquí tenemos que hacer desaparecer el derecho penal. No, yo creo que el fenómeno es al revés. El derecho penal adquiere más fuerza, adquiere mayor connotación en la medida que reabsorbe esta disciplina, en la medida que tiene que auxiliarse de la criminología, de la medicina legal, de todo lo que es el tema de derecho penitenciario. Todo ese mundo se va reconformando y se va recomponiendo. Porque obviamente que estuvo en crisis, porque como estuvieron en crisis todas las sociedades que hablábamos hace un momento. Entonces, a partir de todas esas crisis, esta crisis judicial adquiere connotación. Es decir, el primer brecha, como expresaba, que se produce en el sistema en materia judicial. Pensemos en una especie de globo, así, en el globo chino, así, el primer hoyito que se produce en el globo chino es la reforma procesal, pero automáticamente por el solo hecho de que entre en funcionamiento y esta maquinaria entre a moverse, se le empieza a crear la brecha de adecuación del mundo penal. Es decir, aquí necesariamente tú tienes que reformar el Código Penal, porque a raíz de lo que creaste a partir de esa reforma procesal penal, esas leyes adecuatorias te van a servir como periodo previo, pero para tu verdadera transición después tienes que reformar el Código Penal, y paralelamente tienes que reformar el tema de menores, y paralelamente tienes que reformar el tema penitenciario, y paralelamente tienes que ir reformando cada una de las ciencias auxiliares. Entonces viene esa crisis, y automáticamente por haber reformado este tema penal, automáticamente vas a tener que reformar el mundo civil y tratar de la idea, seguramente todo lo que son voluntarios que no tienen ninguna razón de ser, de estar en el mundo judicial, seguramente van a ser manejados por sectores privados, se van a licitar, etcétera, etcétera. Tiene una serie de elementos de modernidad en que a ti te hace más asequible, más tecnificada la justicia, te la hace más ad hoc. Es decir, en el sentido de que tú puedes tener acceso a la justicia de forma más inmediata, más directa. No tienes que irte al formalismo, al ritualismo, tienes que ir directo.
donde tú los problemas se te solucionan de forma directa, se te solucionan de forma eficaz, en forma rápida. No es posible que existan juicios penales que duren 10 años y sean unos cuasi delitos. Un juicio de 15 años que sean estafas gigantescas, unos quesos de estafa. No, es imposible. Imposible. Ese juicio no puede durar más de un año, 6 meses. Imposible. Porque además pierde vigencia después. ¿Qué importancia tiene? Eso es tan absurdo como toda nuestra legislación de sucesión en materia civil, que está absurda, porque cuando se instauró el código la gente vivía menos, y la relación era entre el causante y los herederos, que era una relación padre-hijo. Por razones de la técnica y del desarrollo de la vida, no existe relación heredero-padre-hijo, ahora es padre-nieto. ¿Se fija? Hay un salto, porque las generaciones hasta bien nietos, porque los saltos de la vida se prolongó. Nunca pensaron cuando estaban negociando que la vida iba a durar más de 50 años, y aquí sabemos que ya vamos en los 77 en nuestro país. Entonces, todo ese mecanismo de adecuación implica regular. Esto mismo hay que hacerlo en el proceso penal, en el mundo penal. Es decir, la delincuencia, el hacinamiento, los tipos metidos en las cárceles, es un asunto inhumano. Es decir, ahí hay una vulneración del derecho humano del imputado, que hay preso en condiciones paupérrimas, que le roban las zapatillas, que le roban los zapatos, que le roban la ropa, que se lo violen, que le hagan tanta cosa, que en una celda que es para 10 existan 30 gallos, que duermen uno arriba de otro. Que tengan que estar todos los días en unos patios inmundos. Eso es absurdo, eso no es modernidad. No tiene nada de modernidad, te va a decir, son enclaves, esos son los desarrollos desiguales en este tipo de sociedades de transición. Por lo tanto, yo creo que este proceso penal es la primera brecha para el gran cambio de la justicia en nuestro país. Es decir, esa adecuación que estaba atrasado 50 años en el mundo judicial, tiene que modernizarse como fueron posibles modernizarse los otros poderes del Estado. Le agradezco su entrevista, sus conocimientos aportados a mi tesis, y espero volvernos a encontrar en alguna oportunidad. Perfecto. Hasta luego. Gracias.